Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, gracias por estos momentos que nos permites estar reunidos en torno a ti y a tu bendito nombre, Padre. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos mires con misericordia y que nuestro corazón y nuestra mente reciba lo que tú tienes preparado para nosotros esta tarde. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, hermanas, yo sé que también hay hermanos que se meten mucho a la cocina, pero ahorita específicamente, pues ahora sí que me voy a dedicar con las hermanas. ¿A ustedes les gusta guisar o guisan porque no les queda de otra? Sí, porque se pueden las dos, ¿no? Se pueden las dos. Sí. Sí, hay quien dice, por ejemplo, mi esposa, les confieso, me dice, no me gusta planchar. Mira, yo te lavo, te cocino, hago todo, pero la planchada no le entro. Finalmente le entra, pero no es de su agrado. ¿A alguien así le pasa con lo de la cocina? Sí. No, pues yo sí me gusta. Sí le gusta. Hermano, sí. Oye, ¿qué sienten cuando les chulean sus platillos? Bonito. ¿Verdad? Que dicen, ay, valió la pena el guiso, el esfuerzo, que dicen, oye, te quedó riquísimo, ¿verdad? Te quedó sabrosísimo. Pero ¿qué sucede cuando no es así? Dicen, ¿cuál es la especialidad de la casa? A ver, de sus guisos, hermanos, hermanas, ¿cuál es el que dicen, ese mero es el de la familia? Que hasta se los piden en las fiestas, a ver cuál. ¿El mole? Mole. ¿Y ustedes, hermanas? Ay, hermano, pues yo creo que también el mole. El Porque mole, se queda no, mejor. pues yo creo que tengo que regresar a Tulimán pronto, porque con eso del mole, pues sí, yo creo que es una invitación muy franca, ¿verdad? Pero imagínense, bueno, pensemos en el molito. Bueno, no, algo más sencillito para mí, para tomarlo de ilustración, mis hermanos. Pensemos en unos frijolitos, ¿sí? Frijoles ricos. Frijoles, ahí en la ollita ponemos a cocer nuestros frijolitos, de repente le echamos una ramita de pasote y todo eso. Pero ¿cómo saben si no les ponemos sal? ¿A qué saben? No tiene. ¿Se antojan? No, saben bien feos, ¿verdad? Dice uno, ay, híjole. Yo me acuerdo que alguna vez mi hermana, la mayor, Isabel se llama, dejó mi mamá encargados, se fueron mis papás y nos quedamos los hijos, somos 4, y la mayor le pidieron que nos diera de cenar, y mi hermanita confundió el tarrito del azúcar con el de la sal. Así que el café con leche y con sal no se los recomiendo. No se los recomiendo, sabe, de verdad, feíto. Pero la sal es lo que da el sabor, el sazón. La sal da muchas cosas. Si por nosotros queremos hacer algún guiso, a veces hace falta más cosas, ¿verdad? Que le ponemos que el cominito, que la pimienta, le ponemos algo para hacerlo sabroso, para hacerlo rico, para hacerlo antojable. Para que la gente lo desee y que diga, yo quiero repetir plato. Eso mismo es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos de la iglesia de Colosas. Fíjense qué interesante. Ya en la parte final los saluda, les da instrucciones contra algunas doctrinas inadecuadas. Hay un capítulo muy importante, el 3, para la familia, para si la quieren compartir a la familia. El capítulo 3 de Colosenses es muy ad hoc para eso. Y después empezamos el capítulo 4, donde ya él se empieza a despedir de ellos, a darles las instrucciones finales. Así que vamos a leer en su Biblia Colosenses 4, del 2 al 6. Si quieren, ya me dicen amén si ya la tienen lista. Y me siguen con su vista porque yo lo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada. Puede haber algunas variaciones con otras versiones, pero no se me preocupen. Básicamente el mensaje es ese. Así que en esas indicaciones finales les dice Pablo a los de la iglesia de Colosa, perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. A la vez, oren también por nosotros a fin de que el Señor nos abra una puerta para la palabra, para comunicar el
misterio de Cristo, por lo cual estoy aún preso. Oren para que yo lo presente con claridad, como me es preciso hablar. Y anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Fíjense, ahí está lo de la sazón, ¿eh? Lo traigo a colación, pero ahí está la sazón. Ahora, ¿qué dice Pablo? ¿La palabra de Dios? No. Dice la palabra de ustedes. Así. Y luego dice, ¿para quiénes? Para los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que siguen en el mundo. Aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Pablo les está encargando, fíjense qué interesante. Les está encargando que la invitación, que la palabra que compartamos sea sazonada con sal. Que sea sabrosa, que sea rica, que quieran regresar, que quieran repetir plato, que quieran pedir más. Eso es lo que les está pidiendo Pablo. Que esté tan sabrosa que ya añoren recibir la siguiente ración de la palabra. Así le está pidiendo. Por eso este sermón se llama Sazonado con sal. Fíjense. Ahora, en los versículos previos vamos a ver cómo podemos sazonar nuestra palabra. ¿Sí? Nuestra palabra la sazonamos con la palabra. Con la palabra. Así que nos vamos a la primera enseñanza. Para sazonar nuestra palabra debemos perseverar en oración. Perseverar en oración. ¿Cómo es esto de perseverar en oración? ¿Qué es perseverar? ¿Qué es perseverar? Dice el pastor Gilberto de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México, dice, es bueno tener iniciativa, qué bueno que tengan iniciativa, pero hay que tener continuativa y hay que tener acabativa. De nada nos sirve una obra, una casa en obra negra. No sirve, no es útil. Por lo tanto, debemos de perseverar hasta que terminemos. Así que son ahorita 4 enseñanzas, esta es la primera. Son consejos que da Pablo para aderezar la palabra, para que esa palabra tenga no nuestro pensamiento humano, sino el pensamiento de Dios, la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos que compartir es la palabra de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo, sazonen su palabra para que la gente quiera acercarse a la palabra de Dios, ¿sí? No es del pensamiento humano, no es el pensamiento de una persona, es que Dios nos use, nuestra boca, nuestra garganta, para que de nuestra boca y de nuestra garganta salgan palabras dulces, que la gente diga, sí quiero acercarme a Dios, sí quiero, porque estoy viendo el testimonio de que esa persona cambió, era una persona agria, era una persona amarga, y ahora de su boca salen palabras agradables. Fíjense qué interesante, esa es la exhortación, ¿sí? Así que no es, fíjense, por nosotros, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra propia fortaleza, no, sino son cosas que debemos hacer, ¿sí? Como respuesta a la transformación que Dios nos ha hecho. O sea, si de veras estamos transformados, perseveramos en la oración. ¿Por qué? Porque nos es dulce la palabra de Dios, más dulce que la miel, nos dice su palabra. Y entonces vamos a perseverar en oración. ¿Por qué? Porque nos nutrimos de la palabra de Dios. Y nos nutrimos de la palabra de Dios a través de la lectura, del estudio de la palabra, pero en esa comunión personal de la oración. Sabiendo que Dios nos escucha y sabiendo que Dios nos responde. Pero a veces no nos responde como queremos. ¿Y eso es motivo para ser amargos? No. Es motivo para la paciencia. Y es motivo para que en la paciencia también tengamos perseverancia. ¿Sí? Porque qué sencillo es cuando todo va bien. Pero ¿y cuando está mal?
cuando está mal la situación, más debemos de perseverar en la oración. Si cuando va bien tenemos que orar en agradecimiento, cuando está mal las cosas, más tenemos que agarrarnos de la oración, de la obra de Dios transformando nuestra vida, de la obra del Espíritu Santo en todas las personas que han decidido que sea Cristo su único, suficiente y exclusivo Salvador. ¿Ok? Y exclusivo no porque sea solamente mío, sino porque si alguien quiere salvación, solamente la puede encontrar en Cristo, en nadie más, sino en Cristo mismo, ¿sí? Así que Pablo compara esto como con una carrera, ¿verdad? Dice, no es que yo mismo ya haya llegado a la meta, sino que persevero. Así que Pablo lo compara con una carrera. ¿Cuál es el primer paso para inscribirnos en una carrera? Ya oficial, así que digan, voy a correr. Inscribirnos. Cuando nosotros nos convertimos, ¿qué creen? Nos inscribimos. Queda registrado nuestro nombre en el libro de la vida. Estamos inscritos, pero no hemos corrido. No hemos llegado a la meta. Tenemos que avanzar en esa dirección. ¿Y qué creen? Perseverar, perseverar, perseverar. Así que Pablo en esta versión habla de dos cosas. Dice, perseverando y siempre. Ahí estaba, entonces es doble la demanda que nos hace en esta versión. Porque perseverar es, dice, seguir adelante. Es seguir avanzando en una dirección correcta. No dando tumbos, sino acercarnos a Dios. Pero además es acercarnos con devoción, con veneración, con entrega, con amor, con prontitud y disposición y con amor a Dios. Perseverar, mis hermanos y hermanas, es una entrega y es una muestra de esa entrega. Si yo dejo de perseverar, a lo mejor no amo a Dios como digo que lo amo. Él sí me ama a mí, pero a lo mejor yo no. Pero perseverar es eso, es una muestra de la entrega de amor. Estar dispuesto a lo que Dios nos hable es una muestra del amor a Dios. Sí, y además fíjense que perseverar tiene en el griego otras cosas que no tiene en el español, porque dice uno, bueno, perseverar como que sí le entiendo. Pero cuando Pablo escribe esa palabra, quiere decirnos muchas más cosas. Proscartereo es la palabra en griego y significa, ¿qué creen? Adherirse, mantenerse fiel en una relación íntima con Dios, alistarse a lo que Dios diga y responder pronto si se es requerido. Así que cuando dice perseverar, híjole, ya engloba un montón de cosas más, ¿verdad? Así que dice siempre, sin importar las circunstancias, la oración es la respuesta en la que tenemos que poner nuestra fe en acción para manifestarle a Dios nuestra humildad y nuestra dependencia. Decirle, sí Señor, no puedo solo, te necesito, quiero que estés conmigo, no me sueltes. Yo a lo mejor me puedo soltar porque soy débil, pero tú Señor, tú no me sueltes. Mantente conmigo y yo me voy a mantener adherido a ti, fiel a ti, constante contigo, con devoción, con reverencia. Así que ese es un ánimo constante, así tenemos que ser. Y esa es la primera parte para que nuestra palabra sea bien sazonada. Sí, Pablo nos dice en un pasaje precioso en Romanos 12:12, mis hermanos, dice, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Así que bajo cualquier circunstancia debemos sazonar nuestra palabra con una constante, cotidiana y persistente oración, en un persistente, cotidiano y constante diálogo con nuestro Señor. La segunda enseñanza habla de velar, la versión Reina Valera, o acá habla de vigilar. Así que no es, si nos atenemos a la versión 60, no es velar por cualquier cosa, no es velar en la fiesta o en la plática con otras personas. Esto tiene que ver mucho por cómo era el pastor en la época de nuestro Señor.
las metían en un corralito a las abejas. ¿Y quién cree que era la puerta? El mismo pastor. Él se ponía en la puerta y velaba para que sus ovejas estuvieran bien. Él era la puerta, por eso el Señor utiliza eso mismo de decir que Él es la puerta. Entonces, para que estuvieran bien resguardados, velaban. ¿Para qué? Para vigilar. Así que son acordes las versiones. Y Él está diciendo, ese tiempo, aprovéchenlo para velar en oración, para estar vigilantes en oración, para que sea un tiempo de provecho. Así que, pues, es la manera también de responder a los desafíos de la vida. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos tribulaciones, cuando las cosas no nos están saliendo como quisiéramos que salieran, velemos vigilantes en oración. Postrémonos a Dios, peleamos la batalla de rodillas para que sea Dios quien hable. Y les reitero, qué fácil, oigan, todo está bien, no hay problema económico, no hay problema de salud, todo está excelentemente bien. Qué fácil es tener agradecimiento en esos casos. Y qué difícil es sentir agradecimiento a Dios cuando las cosas no están bien. Y la gente se asombra, dicen, oigan, ¿estos cómo le hacen? Si está el problema bien serio. Y ellos los veo tranquilos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con la gente del mundo? Que nosotros tenemos en quién confiar. Y si tenemos conciencia que estamos con el Dios Todopoderoso, con el Dios que sabe lo que pasó, lo que está pasando, y lo más importante, lo que va a pasar, cosa que no alcanzamos a ver nadie de nosotros, ¿sí? Pero Él sí lo ve, y a veces tomamos las cosas con lo que estamos viendo en un cachito así. Me imagino yo como los caballos que van así, pues nada más ven esto de enfrente, pero el Señor ve el pasado, ve el presente, ve el futuro y saca las cosas de su sabiduría inmensa. Ayer nada menos platicaba con un amigo y me decía a él que él había querido ser narrador de fútbol. Y se me fui a probar a Televisión Azteca, pasé el primer filtro, dice, y pues después ya no quedé. Dice, me sentí deprimido y enojado, pero ahora le doy gracias a Dios por eso. Cuando me quedé, lo volteé a ver y dice, es que si yo me hubiera quedado como narrador, cuando años después me dio cáncer en tiroides y me operan y perdí parte de mi voz, yo me hubiera deprimido. Se me hubiera acabado la vida. Sí, pero eso no lo veía yo antes. Dios sí. Y Él me protegió de eso y me permite desarrollarme de otra manera en otra profesión. Fíjense qué interesante. Así que Él le dio gracias a Dios de lo que había pasado, de que había sido rechazado y que no había podido ser narrador. De un sueño frustrado, Él saca eso y le da gracias a Dios. Fíjense qué interesante. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Incluso las que podemos ver negativas, incluso las que podemos ver que son más que bendiciones, problemas, tribulaciones, todas las cosas nos ayudan para bien, pero a los que aman a Dios. Fíjense, es un pero, O sea, es una condición. Si tú quieres que hasta de lo más feo saques algo bueno, tienes que entregar tu vida a Cristo. Amén. Porque si no te vas a perder también en todo eso. Así que sí, pues ese sueño se fue, pero hoy da gracias a Dios. Y esta palabra a veces es tomada como si fuera suerte, sortilegio, ¿verdad? Todos los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. Pero no, tenemos que comprenderla, que tenemos esa condicionante, no es superstición ni sortilegio, sino es confianza. ¿Y saben cómo se aprende a confiar? Cuando conocemos al Dios que nos ama. Cuando logramos comprender el sacrificio de que se encarnó, de que dejó su gloria, de que vino a morir por nosotros en la cruz y de que ahí obtuvo la victoria y de que entonces estamos acogidos de la mano de un Dios victorioso, bondadoso, misericordioso
y lleno de amor por nosotros. Y que nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y entonces con humildad nos sentimos abrumados y decimos, no hay manera de pagar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y la única manera es decir, bueno, pues entonces voy a mantener mi relación con Él, con perseverancia, con apego, con devoción, y a ver y aprender a confiar que incluso en las cosas más negativas puede Dios sacar algo bueno para nuestra vida. Es el segundo sazonador para nuestra palabra. Porque si en nosotros nos gana la desesperanza, la desesperación, ¿qué creen? Que a la hora en que queramos compartir la palabra, eso es lo que vamos a comunicar. Desesperanza, enojo, frustración, desolación. Pero si aprendemos a confiar a nuestro Dios, si aprendemos a conocer a nuestro Dios, si sabemos qué tan grande es nuestro Dios, entonces no dependemos de las circunstancias. Lo que pasa en el mundo lo vamos a ver con los ojos de Cristo. Y entonces vamos a confiar incluso en los momentos más difíciles. Aunque pase por valle de sombra de muerte, dice, tenemos un Dios que es nuestro pastor y que nos cuida y que nos provee y que nos bendice. Así que si estamos ahorita ante una tribulación, ante un problema, ante una dificultad, miremoslo con los ojos de Cristo y no nos soltemos de la mano del Dios Todopoderoso que está con nosotros. ¿Ok, mis hermanos? Amén. Tercera enseñanza, dice, para sazonar nuestra palabra, oremos por aquellos que predican la palabra. Amén. Amén. ¿Sí? Qué hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas, dice la palabra de Dios. Pues sí, y esa hermosura es porque no, ahora sí que no son ellos, es Dios quien actúa a través de aquellos. Pablo, fíjense qué interesante, está preso, está encadenado, tiene un carcelero las 24 horas a los que escuchan su predicación y les predican. Sí, algunos se convierten, bien interesante, aprovecha que están en la cárcel y que ellos tienen que estar encadenados de 6 a 8 horas para que oigan de la palabra y se conviertan. Fíjense qué interesante. Y Pablo no pide, ay Dios, ya libérame, Dios, ya quítame estas cadenas, Dios, libérame, no, él pide, pero para que puedan ser usados, para que los bendiga Dios. Dice Colosenses 3 y 4 en esta versión, dice, a la vez oren también por nosotros. Y luego hay una cosa preciosa, no dice Pablo, oren por mí, dice, oren por nosotros. Porque Pablo se sabe que es parte de una comunidad de fe, parte del cuerpo de Cristo. ¿Por quién está pidiendo la oración? Por nosotros, por otros hermanos que estén en otro lado que no conocemos, por todos aquellos que hablen de la palabra de Dios. Y luego dice esa oración, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de esa oración? Por aquellos que predican la palabra. Y es precioso, dice, para que el Señor abra puertas. Qué hermoso, qué hermoso. Y luego, bueno, ¿y para qué abrir las puertas? Para comunicar el misterio de Cristo. Y ahí está el meollo del asunto. Entonces, si abre puertas, si trabajan para Dios, el misterio de Cristo va a ser develado. ¿Qué quiere decir develado? Enseñado, mostrado a otras personas. Por lo cual dice Pablo, aún estoy preso, pero oren para que yo presente con claridad como me es preciso hablar. Fíjense, ahí sí Pablo dice, no soy el que todo lo sabe, ni el que tiene las respuestas para todo, no, sigo dependiendo de Dios. La claridad en la palabra es de Dios, la necesidad de la perseverancia es de Dios, la necesidad de la predicación es de Dios. Entonces Pablo con humildad les dice, oren porque esto sea. No pide para que sea liberado, no pide para que le quiten las cadenas, sino es eso. Así que nos está enseñando una cosa preciosa, mis hermanos, la oración de intercesión. No la perdamos nunca. La oración de intercesión no es orar por lo que yo necesito, sino orar por lo que tú necesitas. ¿Sí?
A lo mejor es algo que yo no te puedo dar, pero sí te voy a dar mi oración por amor para que sea el Señor el que te responda a ti. La oración de intercesión es un acto de humildad, pero también es un acto de amor, mis hermanos. La oración de intercesión es quitarse la soberbia, es quitarse el egoísmo y pensar en los demás. Amén. Por lo tanto, es un acto de amor. Y por lo tanto, es un acto de misericordia. Por lo tanto, es un acto de piedad. Y por lo tanto, es algo que tenemos que hacer los cristianos si queremos semejarnos a nuestro Dios. Amén. El Dios de misericordia, el Dios de paz, el Dios de amor. Amén. Así que Pablo está preso y encadenado en el cuerpo, pero su mente, su corazón está libre. Su mente y su corazón y su alma están ahí enseñando a una iglesia que está a cientos de kilómetros, es más, a miles de kilómetros de donde él se encontraba. Y es precioso, mis hermanos, porque hoy en este momento en diferentes partes del mundo hay comunidades reunidas en el nombre de Cristo, Amén. en todo el mundo, pero también hay comunidades que no han escuchado de la palabra de Dios. Por eso es que dice aquí también en este pasaje a los de afuera. Hay iglesias muy cerradas, dice, a los que estén, y aquí sí crecemos, aquí sí buscamos, aquí, pero entre nosotros. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que salgamos. Esa es el meollo de la iglesia, salir y traer almas nuevas a los pies de Cristo. Ir y llevar la palabra de manera dulce y sazonada con aquellos que no han conocido del amor de Cristo. Es tan grande el amor de Cristo que se derrama, nos llena tanto que tenemos que compartirlo y repartirlo porque no nos cabe en el cuerpo, no nos cabe en el alma. Y es tan hermoso también que hay necesidad de compartirlo, de aquellas personas que no lo conocen, lo vean. Y también ahorita que antes leíamos Hechos 10, qué hermoso porque a veces rechazamos a alguien por cómo viste, por sus costumbres, porque lo encontramos tirado en la calle a veces. Lo que tenemos que ver para verlos con ojos de misericordia es que están más necesitados de Dios, están más necesitados de Cristo. Mientras más se aleje una persona, más necesitado es y por lo tanto más susceptible de que esté en nuestras oraciones de intercesión, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Más susceptible de que lo pongamos, de que lo incluyamos en nuestras oraciones de intercesión, ¿sí? Iglesias perseguidas, iglesias que se tienen que reunir clandestinamente, iglesias que no pueden tener como tenemos aquí nuestras Biblias, necesitamos orar por ellos. Entonces sí, es un acto de amor. Es otro ingrediente para que nuestras palabras sean sazonadas en la palabra de Dios. Así que es importante. Pablo lo pide para los ministros, para que abran puertas, para que su palabra sea la que avance. Oremos por las misiones. Muchas iglesias, mis hermanos, en el mundo, y eso se los digo para que haya ánimo, cerraron. Muchas iglesias perdieron miembros que estaban ahí de años. Muchas iglesias cancelaron cultos porque ya no se llenan. Y tenemos esto que verlo con tristeza. No, es un desafío que el Señor nos está poniendo a los cristianos. Nos está poniendo para que, si de veras le amamos, perseveremos en oración y trabajemos para el extendimiento de su reino. Es un desafío. Entonces, está padre, ¿no? Está bonito esto. Dice, la palabra humana, fíjense, sin hablar de Dios, es comida insípida, comida sin valor, comida que no se antoja, comida que dejamos medio plato. A veces se ve muy bonita, está muy bonito presentado y se antoja, pero cuando la probamos dice no le entro. Les confieso, hace unos años en un tianguis allí en Querétaro se ponen los tianguis en la noche. Entonces ya era tarde, 5 o 6 de la tarde, y nos llegó un aroma así
a mi esposa y a mí, ay, unos tacos de tripa. Olía riquísima la tripita, yo sé que a muchos no les gusta, pero a otros sí. Y entonces había unos tacos allá de bistec y llevábamos a los niños a que comieran los tacos de bistec, pero mi esposa y yo dijimos, no, nos esperamos, ¿no? El olor. Yo sí me espero a los de tripa. No, pues yo también. No, ya comieron los niños, que ellos no querían tripa. Y llegamos nosotros, se veía sabrosa, o sea, olía sabrosa. Se veía sabrosa. Pero a la hora en que la probamos, comida insípida. ¿Y saben qué? No hemos regresado. Así que cuando compartamos del evangelio, ¿sí? Que no sea como esos tacos de tripa insípidos, en donde la gente ya no regrese, aunque se vean bonitos, aunque huelan sabrosos. Si nuestra palabra al momento de compartir no invita, la gente no va a regresar. Entonces tenemos que hacerlo de una manera que nos dice sazonada con sal, sabrosa, que se antoje, que venga la gente. Y entonces van a repetir, ¿sí? Y no es casualidad que dé Pablo ese ejemplo de sazonada con sal. Cuando el Señor nos dijo, ustedes son la sal del mundo. Ya nos cayó el 20. Ya nos cayó el 20. Ustedes son la sal del mundo. Entonces, salemos y sazonemos rico nuestra comida para que realmente, pues, vengan a los pies de Cristo. Hay un ejemplo bonito en la palabra de Dios cuando Apolos es invitado, recibe y comparte la palabra y recibe a Cristo, y hablan de Apolos, de que habla bonito. En Hechos 18 del 24 al 28 dice, llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas de Jesús. Entonces, había sido enseñado y hablaba con exactitud, así que lo que aderezaba, lo que le daba sabrosura a su propia palabra era la palabra de Dios, y además que era ferviente, es decir, lo hacía con pasión, con fervor, con ganas, con deseo, ¿ok? Dice, aunque conocía solamente el bautismo de Juan, comenzó a predicar con valentía. Ay, ahí es otra demanda. Pasión, apego a las escrituras y valentía, ¿sí? En la sinagoga, cuando Priscila y Aquila lo oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. A veces nos da miedo hablar de la palabra. A todos, a todos. Y dicen, es que no me siento preparado. Es que siento que no sé nada. Y eso nos inhibe. Apolos no conocía más de Cristo, sino lo que había conocido a través de discípulos de Juan el Bautista. Pero aún así hablaba con fervor y con valentía. Y además, fíjense qué interesante, además de eso, se dejó instruir más a detalle en los caminos del Señor. Así que no había tampoco soberbia de que yo ya me lo sé. No. A ver, lo tomaron aparte, dice aquí, y lo instruyeron. Así que no tengamos temor. Salgamos. Y lo vamos a hacer como Apolos, con valentía, ¿sí? Con fervor, o sea, con pasión. Y siguiendo nutriéndonos de la palabra de Dios. Y dice, además dice, cuando llegó allá, ya habla del resultado de esto, dice, fue de gran provecho. Fíjense qué bendición. Y sería bueno que al momento en que partamos y estamos ante el Señor, diga, pásele hermano, usted fue de provecho. Qué bonito sería, ¿verdad? O siervo fiel, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Otra manera de decirlo. Pero que nos diga, pásale. Fuiste de provecho a los que mediante la gracia habían creído, fíjense. Pues refutaba, y esa es otra cosa, vigorosamente a los judíos en público. Es decir, armado de la palabra de Dios, ¿sí? Podía contestar a los falsos credos, a las falsas enseñanzas.
Pero aquí dice aquí con agresión, con burla, no, con rechazo, no. Con la palabra sazonada, sabrosa, rica, valiente. Además, apasionada, porque le estamos sirviendo al Señor, ¿no? Así que es una enseñanza preciosa. Apolos es un ejemplo humano de cómo debemos de hacer. Y nos vamos a la última enseñanza, la cuarta y más cortita, dice, para sazonar nuestra palabra con sabiduría, tiempo de calidad y sabor para con los de afuera. Como está de moda eso del tiempo de calidad, ¿verdad? Dice, mamás que tienen que trabajar, que dicen, no, pues casi no tengo tiempo para estar con mis hijos, pero el tiempo chiquito que puedo estar con ellos, quiero que sea tiempo de calidad. Así dicen, ¿verdad? Tiempo de calidad. Papás nos pasa más porque luego estamos afuera de la casa, pero sí, el tiempo que esté ahí, tiempo de calidad. Y nos habla de una palabra bien interesante, redimir el tiempo. Redimir era liberar, era rescatar, era pagar por alguien. ¿Cómo vamos a rescatar el tiempo? ¿Cómo vamos a recuperar ese tiempo? Bueno, dice que la palabra de ustedes sea agradable. Así es como vamos a recuperar el tiempo. Que cuando hablemos de lo más importante, que es Dios. De lo que ha hecho con nosotros. Con fervor, con pasión, con entrega y todo eso. Así que Pablo, por eso ahora entendemos cómo Pablo nos dice sazonen sus palabras. Sazonen sus palabras, háganlas ricas. El tiempo de Dios es perfecto. No necesitas ser redimido, no necesitas ser rescatado, no necesitas ser liberado. Pero nosotros sí, nuestro tiempo sí. Nuestro tiempo en el mundo es corto, es finito y hemos sido, bendito Dios, rescatados del mundo. Amén. Pero necesitamos entonces, en el tiempo que nos queda, aprovecharlo. Que sea de provecho. ¿Cómo? Compartiendo la palabra de Dios y compartiendo con la palabra sazonada, que sea rica, que sea antojable. Así que esa es la manera en lo que tenemos que hacer. ¿Y con quién? Con los de afuera. A lo mejor entre hermanos nos entendemos, manejamos el mismo lenguaje, ¿sí? Incluso podemos ser exhortados por otro hermano, corregidos, disciplinados, según dice la palabra de Dios, y lo entendemos. Si de verdad, como testimonio, hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero los de afuera no. Los de afuera hablan otro idioma, tienen otros valores, tienen otros conceptos. Viene el día del Señor y prefieren el partido de las 12 que venir a la iglesia, porque es otro su lenguaje. Entonces tenemos que acercarlos, es a ellos a los que hay que salir, ¿sí? A traer a los pies de Cristo, pero con amor, con dulzura, con una manera en que ellos puedan ir diciendo, si de verdad Dios está en el corazón de esa persona, yo la he visto transformada. ¿Y qué creen? Que a veces los de afuera no están en la calle, sino en la misma casa. Dice, ay, ¿cómo estar afuera? Está dentro de la casa, sí, pero está fuera del rebaño del Señor. Y entonces si está afuera, es alguien de los de afuera. Y por lo tanto, y hasta con mayor razón, porque es gente que es de nuestra sangre, de nuestra misma familia, hablemosle con dulzura. A todos nos preocupa eso, ¿no? O sea, yo me muero y voy con el Señor porque tengo la certeza, es su promesa de que si yo creo en Cristo voy a estar con Él. Entonces yo sí, pero ¿a poco no les preocupa la familia? ¿A dónde irán? ¿A dónde irán? Si de repente Dios no lo quiera, pero de repente se fueran, ¿a dónde irán? Con el Señor, no, si no han entregado su vida. Y esa preocupación tiene que reflejarse en actos de amor, en actos de testimonio, en actos de predicación de la palabra. En que a veces exploto, sí, pero ¿qué crees? Ahora échate agüita y no explotes. Sí, para que a la hora de la hora diga, caray, este o esta ya me la cambiaron. Sí, ya la cambiaron. Ya la cambió la misericordia de Dios. Así que, palabra sazonada con oración,
palabra sazonada con agradecimiento, palabra sazonada con arrepentimiento, palabra acompañada de testimonio para que sea congruente. Porque a veces dicen, pues habla mucho de la palabra, pero en hechos no veo nada. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Que se lo dicen otras personas, ¿verdad? Nosotros no. O también, ¿verdad? A veces nos los dicen. Entonces tenemos que ser congruentes con nuestro hacer, con lo que estamos predicando. ¿Sí? Y debe ser con palabras sazonadas, palabras sabrosas, que antojemos. Por eso les digo, el Señor finalmente nos decía esto en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Así que tenemos un desafío la tarde de hoy, y con este plan que tienen de predicar el evangelio, de las células cortas y de un avivamiento en su comunidad, ¿sí? Y el desafío es que prediquemos la palabra de Dios, pero que la prediquemos sazonada con sal, rica, sabrosa, antojable, ¿sí? Cuando ahorita a media tarde, así con el calorón, dice uno, ay, una coquita bien sabrosa, ¿verdad? Con hielito así los vasos. Sí, que cuando yo la vaya sirviendo hasta se escarche así por fuera. Ya se le antojó, sí, ¿verdad? Que la tome así y dice, hasta le hace así. Pues así tiene que ser la manera en que compartamos del evangelio. Así tiene que ser la manera en que hablemos, antojable, para que más gente quiera probar de la palabra de Dios a través de nuestras palabras. Padre bendito, te damos gracias, Señor, gracias por esta tarde, gracias, Señor, por esta comunidad de fe. Padre bendito, te pedimos que las bendigas y que en estos planes de discipulado, de células pequeñas, de zarzas, de matrimonios, las uses poderosamente, Padre bendito. Dales sabiduría, dales paciencia, dales perseverancia y dales testimonio, Padre bendito, para que más personas puedan venir a tus pies, Señor. Sabemos que es tu voluntad y nos dice tu misma palabra, que tu palabra crezca a través de la locura de la predicación, porque somos pecadores, Padre bendito, pero nos ves con misericordia y queremos que tu palabra crezca y que se expanda, Padre bendito. Queremos ser usados, a pesar de ser vasos de barro, para contener a tu bendita, preciosa y perfecta palabra, y que ésta se pueda expandir en la tierra. Te rogamos que nos mires con misericordia y te decimos, heme aquí, Padre, heme aquí. Si tú quieres usarme, heme aquí, con disposición, con ganas, con deseo y con entrega para ti, Padre bendito, que nada podemos hacer para pagar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Padre. Te damos gracias por ello y te pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos guardes en el nombre de Cristo Jesús.